Amigos del Sol de Puebla, muy buenas tardes. Hoy iniciamos una serie de entrevistas con liderazgos del Partido Acción Nacional. Este día se encuentra con nosotros Juan Carlos Mondragón, quien ya ha sido líder estatal del PAN. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Aldo, muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues iniciamos como exdirigente estatal, integrante de esta fuerza política. ¿Cómo ves al partido ahorita en estos momentos en Puebla? Bueno, estamos viviendo las consecuencias de muchos años de haber intervenido el partido de manera tal que se cambiaran los valores del propio panismo, y es algo que estuvimos denunciando desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde la llegada de Rafael Moreno Valle empezó un esfuerzo de asalto al poder desde los partidos, desde las instituciones, desde el poder a los partidos y a las instituciones. Y el PAN no fue ajeno a ese sentido. Y digo, eso lo denunciamos en su momento. Esto derivó en que las decisiones del PAN se dejaran de tomar en el PAN y se tomaran en Casa Puebla durante muchos años. Hoy lo que estamos viendo es la consecuencia de ese actuar. Y no solo eso, sino de una vida pública encabezada supuestamente por el PAN, pero totalmente alejada de los valores del PAN. Entonces, bueno, hoy vemos esto aderezado con una tragedia muy lamentable que tuvimos a fin de año, pues nos da hoy el resultado de que tenemos un gobierno interino que no es evidentemente emanado de Acción Nacional, pero además con la incapacidad del partido de conducir el proceso de decisión de un posible gobernador interino y de hoy tratar de conducir el proceso para elegir al candidato o la candidata que peleará por la próxima gubernatura. Con todos estos elementos que nos comentas, ¿cómo se encuentra el partido? ¿Está en agonía? Y quería preguntarte, pues tú fuiste también parte de estas acciones que tomó el exgobernador Moreno Valle, ¿no? Con la ley Mondragón, pero en un principio lo apoyaste. También, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, muchos panistas fuimos parte de esa decisión, ¿no? de la posibilidad de que llegara Rafael Moreno Valle a la candidatura al gobierno del Estado y posteriormente a ser gobernador del Estado. Y te diría que hasta la campaña la relación había sido fructífera. Lo hemos dicho, se ha publicado, hubieron acuerdos que se firmaron donde estaba clarísimo el tipo de gobierno que se buscaba. Un gobierno sin corrupción, un gobierno transparente, un gobierno de respeto al partido, un gobierno donde la sociedad pudiera tener un lugar importante en la decisión de las políticas públicas, y que al final de cuentas sabemos que eso no sucedió. Y al contrario, como tú bien lo dices, después vino la persecución contra muchos de los que no pensábamos como él. Pero bueno, así fueron las cosas, ¿no? Y al final de cuentas él logró consolidar el poder, tomó prácticamente el control del partido a nivel Puebla y no me quiero ir muy lejos, pero se ha encaminado a tomar el control del Partido Acción Nacional a nivel nacional. Las cosas ya cambiaron y me parece que hoy pues es momento de aprender de lo que vivimos, aprender de esos errores y construir para adelante, porque no creo que el partido esté en agonía. Sí creo que han habido muchos errores que hemos cometido como partido, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, que tenemos que corregir para poder ir hacia la conquista nuevamente del electorado que votó en su mayoría por López Obrador. Además de unidad, ¿tú qué crees que necesita el partido de ahorita? Pues falleció la exgobernadora Marta Erika, el exgobernador Moreno Valle, y eso es parte de un grupo, pero también se perdió la gubernatura, ¿no? ¿Qué necesita hacer el panismo y cómo está ahorita pues el ala esta que encabezas tú con Eduardo Rivera Pérez? Mira, a ver, primero tenemos que hacer un diagnóstico correcto de qué es lo que está pasando. Yo creo que son varios fenómenos sociales que tenemos. Tenemos por una parte una sociedad que se cansó de los gobiernos del PAN y del PRI, mucho porque al PAN nos faltó pasión por cambiar las cosas. Llegamos al poder y nos acomodamos. No hubo esa pasión que pregonábamos en las campañas de querer cambiar la situación, de querer cambiar la realidad. Segundo, mucha gente del PAN le entró a la corrupción, están los escándalos de los moches, nos volvimos igual que los priistas. Y
Y tercero, no generamos un proyecto distinto y distinguible hacia la sociedad. De tal manera que cuando llegamos a las boletas frente a alguien que propuso esperanza, que propuso cambio, que propuso ir contra los corruptos, no tuvimos la posibilidad, y hasta ahora creo que todavía no tenemos la posibilidad de distinguirnos. Ese es un fenómeno, una sociedad harta de los partidos políticos. El otro fenómeno que creo que no hemos sabido leer como partido es el de esta nueva sociedad, sobre todo los millennials, los chavos que nacen ya con las nuevas tecnologías, que son nativos digitalmente hablando. Ellos están en otro mundo, les preocupan otras cosas, no leen los periódicos, no revisan los medios de comunicación. Sus preocupaciones son muy distintas a los de otras generaciones. Y por eso, pues una opción como la de López Obrador puede llegarles a parecer atractivo. El PAN, siendo un partido fundado por jóvenes universitarios, que ha sido durante mucho tiempo beneficiario de la confianza de los jóvenes, la hemos perdido. Y entonces tenemos que empezar a leer esa realidad y hacer unas nuevas estrategias de relacionamiento con esos jóvenes que hoy no ven en el PAN un referente. Eso a nivel externo. Pero a nivel interno, pues sí tenemos efectivamente, como tú dices, unidad, pero también aprender de los errores. O sea, no podemos volver a tener gobiernos corruptos, gobiernos autoritarios, gobiernos que permiten y que hacen espionaje, gobiernos que cooptan a los medios de comunicación, a las instituciones, que utilizan las instituciones de justicia para amedrentar y para cooptar al enemigo o al adversario político. Creo que esos son algunas del rumbo por el que tendríamos que transitar, pero para esto se necesita una intervención muy seria, muy clara del Comité Ejecutivo Nacional. Esto no se va a resolver de manera local, no con las dirigencias que tenemos en el PAN a nivel local, y tampoco se va a lograr si entramos con un ánimo justiciero. Aquí tenemos que entender que todos, quizá unos en menor y otros en mayor grado, contribuimos a lo que está pasando. Y en este sentido, más bien tenemos que hacer un mea culpa y hacer el compromiso de que esta situación no tiene que volver a pasar y establecer un programa de acción, unos principios a través de los cuales debemos caminar. Quien quiera pegarse a eso, bienvenido a este nuevo movimiento dentro del PAN. Quien no, hay muchas otras opciones políticas. Justamente hace unos días se llevó a cabo una reunión en el que al parecer el exgobernador Antonio Gali Fayad pues estaba tomando las riendas del partido y de todo este grupo de partidos políticos que acompañan al Partido Acción Nacional en las elecciones. ¿Tú cómo ves, si bien no es del partido, pero está agarrando las riendas del PAN, cómo ves esta situación? Y si crees que ustedes como grupo también del PAN pudieran recuperarlo, ¿no?, en este momento que pues ya no está el exgobernador Moreno Valle. Mira, yo creo que esas son el tipo de definiciones que el PAN tiene que hacer. ¿Es válido que gente externa al PAN siga usando al PAN para llegar al poder? ¿Es válido que se siga usando al PAN como franquicia? Y hay varios casos al respecto de gente que gracias al PAN llega al poder y se dicen que son ciudadanos. El propio exgobernador Gali, el propio Luis Bank y muchos funcionarios de sus gabinetes, de sus equipos de trabajo. Yo creo que es algo que el PAN tiene que discutir y decidir. ¿Es esa la mejor manera de contribuir al desarrollo de Puebla y de México o no? Creo que es todo un debate y no hay una respuesta al respecto. Pero a mí me parece que, digamos que por gratitud, ellos sí deberían por lo menos mostrar interés en ser parte del PAN. Me tocó ver muchas discusiones, ¿no?, donde decían, no, es que yo soy ciudadano, o mandaban a gente cercana a ellos a ser candidatos de otros partidos, o había apoyo soterrado a otros partidos políticos, la propia creación de Compromiso por Puebla en su momento, que no fue directamente de ellos. Esa falta de lealtad al PAN a mí me duele, y creo que a varios panistas también les duele. Pero bueno, es algo que habrá que poner en la mesa y donde los panistas tendremos que discutirlo. Y ahora yo creo que antes de hablar de retomar las riendas del partido o de ir a quitar a unos, a poner a otros, lo primero que tenemos que poner en la mesa es el proyecto. ¿Qué proyecto queremos? ¿Queremos seguir siendo un partido oficialista como lo fuimos estos últimos 8 años? ¿Aplaudirle todo al gobernador
que nada más porque es de nuestro partido, a pesar de hacer concesiones en lo oscurito, a pesar de no transparentarlas, a pesar de obras faraónicas que a lo mejor su impacto en el desarrollo local es cuestionable, a pesar de fideicomisos que no sabemos realmente de qué manera se estructuraron. Ese tipo de cosas hay que discutirlas. Y creo que antes de hablar de liderazgos tenemos que poner un proyecto en común. ¿Qué se necesita para darle la batalla actualmente a Morena, ¿no? Está gobernando el país, tiene mayoría en el Congreso local y pues se comenta que el gobernador interino, pues Guillermo Pacheco Pulido, pues es gente cercana a Luis Miguel Barbosa. En el PAN, ¿qué se tiene que hacer pues para posicionarse de nuevo ante este escenario Morena? Pues es otra vez leer la realidad de lo que la mayoría de la población entiende a través de Morena. O sea, ¿por qué la gente votó por Morena? Entender esa realidad. Y en función de esa realidad tenemos que hacer un mensaje que sea real, que sea algo que realmente sintamos de lo que queremos. Y creo que el PAN tiene mucho que dar, mucho que decir. Pero también tenemos que establecer una estrategia muy inteligente. Porque la verdad hay que decirlo, hoy tienen todo el poder, ¿no? Tienen la presidencia de la República, la mayoría del Congreso. Y han estado tomando decisiones que desde el punto de vista de respeto a las instituciones no es algo que sea deseable. Por ejemplo, instituciones que debieran ser garantes o debieran ser encabezadas por gente institucional no lo están haciendo, están haciendo nombramientos de tipo más bien partidista y tendencioso, y eso creo que es preocupante. En función de eso, el PAN tiene que mejorar su discurso, tenemos que volver a la calle. Si algo hizo que el PAN creciera en los 80s, en los 90s, fue porque ganamos los municipios, empezamos a ganar plazas a nivel municipal. Tenemos que volver a los municipios, tenemos que encontrar esos liderazgos locales que hablen con la gente, que nos ayuden a crecer como fuerza política y a traducir en un mensaje que sea valioso electoralmente y realizable una vez que lleguemos al poder. Pero bueno, esto es la verdad un proceso que yo creo que va a ser de largo plazo. Carlos Castillo Peraza hablaba de la victoria cultural y de que la democracia tendríamos que estarla construyendo todos los días, ¿no? Ser demócrata es construir la democracia a diario, no es nada más ir y votar. Y creo que ahí fallamos. Nos volvimos más bien una máquina electoral donde no estuvimos construyendo ciudadanía. Hoy no tenemos esos grupos ciudadanos que mucho tiempo nos acompañaron. A lo mejor están envejeciendo. Y con los jóvenes, con esos nuevos ciudadanos, nuevos jóvenes, no estamos tendiendo un puente. A propósito de lo que me dices, que este proceso para el PAN llevaría tiempo, ¿esto les impediría ganar las elecciones que tentativamente se realizarían el 2 de junio? Yo creo que no hay nada escrito, pero hay que reconocer que es una elección difícil, teniendo un gobierno federal en contra, un gobierno estatal. Yo quiero pensar que será imparcial, pero pensemos mal. Si tenemos un gobierno estatal en contra, las posibilidades son difíciles. Pero también es cierto que el PAN no siempre ha ganado teniendo un gobierno, digamos, de nuestro lado. Ahí está el triunfo de Vicente Fox, ahí estuvo el propio triunfo de Rafael Moreno Valle en su momento. Muchos triunfos a lo largo de la historia del país, del proceso democrático del país, han sido así. Entonces, pues va a estar difícil, es una batalla que yo creo se antoja difícil, y más por el proceso que estamos teniendo dentro del PAN, pero también no creo que sea imposible. A tu parecer, ¿quién debería ser el candidato? ¿Qué perfil debería de ser postulado por el PAN para las próximas elecciones? Pues en 10 días se tiene que emitir la convocatoria y en junio tal vez las elecciones. Mira, yo creo que hay muchos o hay varios perfiles con experiencia, ¿no? El propio Humberto Aguilar Coronado, Eduardo Rivera, Ángel Alonso, inclusive yo no descartaría valorar la posibilidad de invitar a Ana Tere Aranda a ser nuestra candidata. Pero, insisto, antes del nombre tenemos que ponernos de acuerdo en el proyecto. Gobernar para volver a ser iguales, que lo que vimos estos últimos 8 años, me parece que no.
Pero creo que esas serían las cartas competitivas con las que podríamos presentarnos frente a la ciudadanía. ¿Has llevado a la mesa esta propuesta, supongamos, de Anatere, de Eduardo Rivera, a la mesa ahí al interior del Partido de Acción Nacional? ¿Qué dicen los demás integrantes de esta fuerza política? Y si hay interés, por ejemplo, del expresidente municipal, Eduardo Rivera, después de haber perdido con Claudia Rivera. Mira, bueno, no es una propuesta mía. Ustedes saben que hace 8 días se realizó una reunión con líderes del Comité Ejecutivo Nacional, y ahí se habló de la posibilidad de integrar a Anatere como parte de esta reconstrucción, de este proceso de reconstrucción del PAN. Hubo caras de sorpresa, pero hubo caras que también dijeron, pues sí, efectivamente, tenemos que ir por ella. No es una propuesta mía, pero digamos que la hago mía después de haberla escuchado en esa reunión. Yo creo que a todos en algún momento les ha interesado, nos interesaría ser candidatos. O sea, es algo que cuando estás en esto, claro que te gusta, ¿no? Te llama la atención. Creo que a Eduardo le gustaría y le interesaría. Pero pues hay que analizar el momento, y máxime cuando vamos saliendo de un proceso electoral que acaba de ocurrir, donde el mensaje de la ciudadanía pues se hizo saber, ¿no? Entonces, pues es una reflexión personal que Eduardo o quienes estén siendo considerados o quienes consideren ser candidatos tendrán que hacer. Si bien pues el exgobernador pues ya no está en estos momentos, sí hay algunos morenovallistas que tratan de operar. ¿Sí les darán cabida a ustedes, al grupo que encabezas junto con Eduardo Rivera? ¿Y si ves esta facilidad para que se cree algo de unidad al interior del partido? Mira, yo algo que he platicado en corto con algunos amigos es el pleito nuestro, mi pleito por lo menos, fue precisamente con Rafael, con decisiones, con acciones que desde mi punto de vista estaban alejados de la ética política, de lo que debía ser desde el punto de vista de Acción Nacional. No con muchos que se adhirieron a las decisiones que él tomaba o que les ordenaba. En este sentido yo creo que hay que volvernos a tender la mano. Y si hay gente que esté dispuesta a caminar, obviamente con estas nuevas reglas, con este nuevo entendimiento, de actuar en función de los valores del PAN, de no volver a usar al partido como se usó, yo creo que tenemos que darnos esa oportunidad. Oye, y te quería preguntar también, ¿cómo es el trabajo que ha realizado hasta el momento pues la lideresa Genoveva Huerta aquí en el Estado? Mira, otra vez las 2 últimas dirigencias, incluyendo la de ella, pues eran parte de este proceso de control político del PAN. No fueron procesos democráticos en el sentido de que hubiese habido competencia y de que se hubiese discutido qué proyecto llevar a cabo en Acción Nacional. Simplemente fueron puestos ahí para seguir las órdenes de Rafael Moreno Valle. Y en este sentido, cuando cambia el escenario, pues la verdad es que la dirigencia estatal como está compuesta no está puesta para eso. No está hecha para liderar un proceso donde habemos panistas que pensamos distintos. Están hechas para otro tipo de proceso. Yo considero que sí, en este proceso de reconstrucción del PAN, sin un ánimo de venganzas, ¿no? Sin un ánimo justiciero, como lo decía, tendríamos que replantear qué tipo de dirigencia necesitamos para reconstruir al PAN. Oye, y te quería preguntar también de la situación ahí en el Congreso del Estado. Ayer fue removido Marcelo García de la coordinación. ¿Tú cómo ves esta situación? Pues dicen votaron a favor del perfil de Guillermo Pacheco Pulido y hay críticas de parte de la dirigencia nacional. Mira, eso es lo mismo que yo digo, la falta de congruencia que tiene esta dirigencia. Tú recordarás que Genoveva Huerta era diputada cuando se vota en 2016, en diciembre del 2016, la miscelánea fiscal y el presupuesto de egresos de 2017. Y particularmente algunos diputados poblanos, entre ellos Genoveva, votaron con el PRI y en contra del PAN, en contra de nuestro hoy dirigente nacional, de Marco Cortés, el gasolinazo, que fue algo que criticamos también de manera muy dura aquí en Puebla. Y en aquel momento no se le sancionó por haber ido en contra del PAN. Sí entiendo que hubo alguna amonestación privada, alguna cosa. Entonces a mí me llama la atención esa falta de congruencia, porque hoy ella
critica lo que ella misma hizo hace un par de años contra el PAN. Sí estuvo muy mal lo que hizo Marcelo. Bueno, no lo sé, pero yo creo que sí, porque no parece que haya habido una defensa de la posición del PAN. Que hay que remontarnos. ¿Por qué el PAN propone a alguien que tampoco es miembro del PAN? ¿No? ¿Por qué el PAN pide que se preserve, que se considere como gobernador interino a alguien que tampoco es miembro de Acción Nacional? Y ahí me parece que es el primer error de este proceso que tuvimos, ¿no? Le dimos fácil a Morena la posibilidad de dejarnos fuera de esa posibilidad. Les pusimos el balón para que nos metieran el gol, al pedir que se mantuviese a Rodríguez Almeida. Ese fue un primer error inicial. Pero el segundo es que todavía vamos y apoyamos a Pacheco Pulido. Yo entiendo que el Estado necesite unidad y demás, pero híjole, no estoy seguro que con esas acciones se haya logrado. Y máxime, si no hubo comunicación con la dirigencia estatal y con la dirigencia nacional, me parece que es un acto muy cuestionable, ¿no? ¿Qué refleja? ¿Algún tipo de acuerdo entre el PAN, Morena? ¿O qué refleja esta votación? Fueron 40 votos y una abstención, a favor y una abstención. Puede ser. Recuerda que muchos de ellos vienen del morenovallismo, ¿no? Y muchos del morenovallismo vienen del priismo. Y para el priismo es muy difícil, es casi un suicidio político estar lejos del poder. Yo quiero pensar, no lo sé, pero quiero pensar que eso podría explicar esta relación de no poder estar lejos del poder, que eso explique la razón de estos 40 votos. No lo entiendo, la verdad. Yo espero que haya una explicación ante el Comité Nacional y que tomemos las acciones para que eso no vuelva a suceder. Oye, ¿y cómo ves al PRI ahorita? Pues al parecer hay una alianza con Morena ahí en el Congreso del Estado. Guillermo Pacheco Pulido pues es priista y está incorporando algunos perfiles ahorita al gabinete. ¿Cómo lo ves con esta alianza de facto? Bueno, no es solamente a nivel estatal, es a nivel nacional. Lo vimos en la votación de la Guardia Nacional. Se nota ya una alianza de facto de familias revolucionarias. Hay que entenderlo. Si lo vemos a lo largo de la historia, la familia revolucionaria que se estaba dividiendo o se dividió con los gobiernos neoliberales del PRI, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, hoy vuelven a encontrarse. Y por eso estos memes que salieron, ¿no? En el 10-Year Challenge, ¿no? En 2009 era el PRI, en 2019 es Morena. Realmente hay un entendimiento común, no es tanto un tema de partidos ni de principios ideológicos, no es un tema de partidos, a lo mejor sí de principios ideológicos. Están unidos por estos grupos de las familias revolucionarias que hoy recuperan el control a nivel nacional y a nivel estatal. Entonces, no me sorprende, no me espanta, pero sí creo que como partido tenemos que recuperar nuestra identidad, nuestros principios, para poderle ofrecer a la gente una opción diferente. Oye, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje le mandarías a los panistas del Estado, de todos los grupos, independientemente si fueron morenovallistas o no son morenovallistas? ¿Cuál sería el mensaje que le mandas como exdirigente y como panista? Pues eso, que es momento de tendernos la mano, de construir la unidad, de entender los errores que cometimos, los excesos, de perdonarnos, de ponernos de acuerdo en ese proyecto que necesitamos para darle viabilidad al PAN en el futuro inmediato y en el mediano plazo, pero que sí tiene que estar muy claro eso, de qué manera vamos a ir hacia adelante. No podemos volver a caer en las prácticas corruptas del PRI que se instalaron en nuestro partido en los últimos 8 años. Y si no hay de entrada ese reconocimiento, si no estamos abiertos a esa crítica, me parece que entonces no estamos entendiendo el problema en el que hoy estamos metidos. Okay. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Amigos del Sol de Puebla, pues les dejamos aquí la entrevista de Juan Carlos Mondragón. Esperemos que sigan con nosotros y les presentaremos en próximas fechas más entrevistas con liderazgos panistas. Muchas gracias.